Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en este video tutorial un ejercicio para resolver el análisis econométrico de dos variables económicas como ejemplo, utilizando el Livius en su versión 12.0. Voy a poner un ejercicio. En este ejercicio vamos a resolver un dato hipotético sobre el gasto de consumo familiar. Le voy a poner en la primera celda, vamos a ponerle el consumo, o podría ser como egreso, por ejemplo, o gasto. Gasto familiar, le voy a poner gasto F, que va a ser gasto familiar. Voy a hacer más grande la que lo vayamos viendo juntos. Y esta variable la vamos a denominar, vamos a poner como variable dependiente, ¿sí? Y como variable independiente vamos a poner los ingresos pues de un grupo de familias o grupos familiares, y esto lo vamos a poner como variable independiente. Entonces, una alternativa es resolver mediante SPSS, averiguar esa relación que existe entre el gasto familiar y los ingresos per cápita familiares. Entonces, los gastos dependen de la cantidad de ingresos. Ojo, porque es importante clasificar tanto en Excel como en SPSS esta variable para que sea funcional y no cometamos algún error. Muy bien, ya tenemos, no le vamos a aplicar decimales, una escala, tipo de medida de escala. Bien, una vez configuradas las dos variables, vamos a la vista de datos y vamos a cargar lo que ya tenemos en Excel. Afortunadamente ya los trabajamos aquí en Excel, entonces nos va a permitir generar o copiar directamente la información. Vamos a los gastos, le doy control C y me voy a los gastos, control B. Ya tengo la información de gastos. Voy a los ingresos, le aplico control C y me voy a los ingresos en SPSS. Muy bien. En primera instancia vale la pena hacer una revisión de la relación entre variables. ¿Cómo? Haciendo clic en este botoncito que dice gráficos. Vamos a generador de gráficos. Pues yo siempre le he dejado esta ventanita, entonces lo vamos a dejar ahí resuelto. Aceptar. Le va a aparecer esta ventanita que dice: por favor, hágame un diagrama de dispersión de puntos. Hago clic aquí en dispersión de puntos. Me voy a la primera opción de izquierda a derecha, en la parte superior, dispersión simple. Hago clic y sin soltar lo arrastro a esta cajita donde me pide precisamente que arrastre el dibujito. Muy bien, aquí me dice el eje Y y el eje X. SPSS en este sentido es bastante intuitivo. Voy a cargar la data en el eje Y, que en el eje Y vamos a saber que vamos a hablar de cuánto gasta la familia. Entonces lo vamos a poner en el eje Y. ¿Cuánto gasta la familia? Está en función a los ingresos en el eje X, es decir, en las abscisas. Ya lo configuré. Ordenadas y abscisas. Hago clic en aceptar. Y me va a salir esta ventanita flotante. La voy a maximizar. Y ya tengo una especie de introducción de análisis previo del comportamiento de la dispersión en términos de varianza de la relación ingresos-gastos, ingresos-egresos, por decirlo de una manera. Si usted lo quiere hacer prácticamente en una relación ingresos-egresos en un estudio de auditoría, excelente, es muy potente este software para que usted haga ese análisis. Voy a hacerle doble clic a la cajita esta y si usted observa aparece esto por acá. Lo que pasa es que como tengo dos pantallas le va a aparecer esto y usted bien podría, por ejemplo, aquí dice añadir una línea de referencia al eje X, una línea de referencia al eje Y,
Aquí aparece añadir línea de ajuste total. Es como decirle en términos estadísticos, es generar la línea de tendencia central o la línea de tendencia. Le vamos a aplicar ahí y vemos que qué tanto se dispersa de la media aritmética. Es poco, o sea que tiene un comportamiento lineal. Eso ya nos da un primer panorama. Por supuesto, yo le pedí que por defecto aparece en SPSS el sistema lineal, ¿verdad? Con un 95% de confianza en el ajuste. En fin, una vez hago esto, pues cierro la ventanita y me va a generar, inclusive, ojo, me genera de una vez el modelo de regresión y correlación, que sería 24.45 más 0.45 por X. Ahora vamos a generarle algunos estadísticos muy elementales. Lo hemos hecho en el curso de estadística de manera con Excel, elaborado a mano con calculadora. Aquí se puede hacer también de una manera inmediata. Vamos al análisis, aquí en el botón análisis, vamos a estadísticos descriptivos, frecuencias, y me dice cuáles son las variables que vamos a analizar. Puedo seleccionar las dos o solo una, y con esta flechita los cargo a la sección variables. Le voy a pedir los estadísticos. Puedo generarle los cuartiles, la media, la mediana, la moda, la suma de todos los casos, la desviación estándar, la varianza, el rango, el valor mínimo de la data, el valor máximo, inclusive el error estándar de la media, una simetría y kurtosis. Tengo muchos estadísticos aquí en juego para análisis. Le voy a hacer clic en continuar. Le voy a pedir también algunos gráficos porque creo que es importante saber la información no solo en tablas sino también en gráficos. Hago clic en gráficos y me dice qué tipo de gráfico quiere hacer Gabriel. Yo le digo, a mí me gusta mucho por el tipo de análisis económico, el de histograma con la generación de la curva normal para ver el grado de kurtosis y asimetría y ver el comportamiento de la información que estamos analizando. Voy a hacer clic en continuar. Hago clic en aceptar. Bueno, aquí va a aparecer ya la tabla o la exportación de los resultados y ya tenemos información muy valiosa. Aquí estamos viendo la curva normal. Vamos a hacer un análisis. Analizar. Regresión. Lineales. La variable dependiente. Es decir, económicamente hablando, los gastos familiares dependen de los ingresos familiares. Lo puedo arrastrar o con la flechita lo puedo cargar a la cajita correspondiente. Bien, es decir, los ingresos familiares influyen directamente en la cantidad de gastos que tienen las familias a nivel de país. Nuevamente me voy a la sección estadísticos y puedo generar algunos estadísticos de análisis macroeconómicos bien importantes. Por ejemplo, Durbin-Watson, el ajuste del modelo, R cuadrado, ajuste del modelo, estamos hablando de R. Cambio en R cuadrado, coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Algunos descriptivos que ya los tenemos anteriormente, pero los podemos cargar desde acá también. Correlaciones parciales y semiparciales lo vamos a dejar ahí sin seleccionarlos. Y ahí podríamos quedarnos en principio. Vamos a hacer clic en continuar. Y por supuesto podemos generarle algunos gráficos. Pero lo vamos a dejar aquí. Tal vez un histograma, pero creo que el histograma es mucho más útil hacerlo de la otra manera. Muy bien, ya que tengo configuradas las dos variables, la dependiente como la independiente, hago clic en aceptar. Vamos a ver el resumen del modelo.
Aquí está en este cuadrito que dice resumen del modelo B. Revisemos. R es punto 98. ¿Qué significa? Que el 98% de los ingresos, de los egresos o de los gastos familiares depende directamente de los ingresos. A medida que gastamos, eso que gastamos depende en un 98% del poder adquisitivo o del poder de ingresos que podamos tener como familias a nivel Guatemala, en fin. El R cuadrado realmente influye el nivel de ingresos de las familias en la capacidad de consumo, inclusive en la capacidad de ahorro, pero eso, esta variable no está considerada ahorita. Sí, está determinado en un 96% que los egresos dependan directamente de los ingresos e ingresos. Gastos familiares en este análisis, donde lo dejé, es constante. Gastos, ingresos. Es decir, el T de gastos es 381 y el T del ingreso es 14243. Bien, ahí está desarrollado el ejercicio. Ahorita vamos a hacerlo también en EBIUS. Bien, estimados estudiantes, ahora nos corresponde cargar toda la información a EBIUS. Voy a abrir el programa. Va a aparecer por defecto esta ventana, la voy a cerrar. Bien, estando la ventana abierta de EBIUS, ahora una manera inmediata, fácil de cargar los datos a EBIUS es arrastrando el archivo de Excel, donde están nuestras variables. Recordemos que estas son nuestras variables. Entonces arrastro el archivo de Excel directamente a la ventana principal de EBIUS. Va a aparecer esta primera ventana flotante. Le pulso siguiente. Nuevamente siguiente porque va a cargar los datos directamente de Excel como los configuré. Pulso siguiente. Vemos que toma en cuenta lo que ya escribí en Excel. Y finalmente en Finish. Me pide la ventana flotante que si deseo importar la serie de datos desde Excel. Le voy a indicar que sí. Y ya tengo cargadas las dos variables a EBIUS. Es una manera más sencilla de cargar la información a EBIUS. Entonces voy a elegir la variable gastos. Primero estoy diciendo los gastos. Hago clic. Control. Dependen de el ingreso. Hago clic en ingreso. ¿Sí? Me explico. Los gastos los selecciono con el ratón sin soltar el control y apachando el ratoncito. Hago clic en ingresos. Bien, así lo va a entender el programa. Los gastos dependen de el ingreso. Seleccionados, hago clic derecho y voy a abrir esas dos variables como una ecuación. Vamos a utilizar el método de regresión y correlación lineal simple. Eso me está diciendo aquí. Con el sampleo o la relación, los datos del 2001 hasta el 2010. Hago clic en aceptar. Voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar toda la información. Voy a hacer clic en control C. Y la voy a pegar en el Excel. En otra ventanita. Aquí está la variable independiente. Me da un coeficiente de 0.51. Si revisamos, prácticamente nos dio el mismo que en SPSS. Vamos a ver. Aquí está. En el caso de los ingresos es 0.51. En el caso de los egresos, 2445. Veamos eso. Nos va a dar el R cuadrado, que es 96. Vamos a bajar un poquito los decimales para que sea un poquito más accesible a la vista. R nos dice el coeficiente de correlación. Hay una relación fuerte entre ingresos y egresos. El R ajustados me está diciendo
Sí, en efecto, los egresos están determinados en un 96% por el nivel de ingresos que tengan esas familias. F, que no es otra cosa que la Fisher, el estadístico de Fisher me dice 202. La prueba T no es otra cosa más que la T de student y revisa, mide, analiza si son realmente válidos, si vale la pena incluir en el modelo de análisis económico esa relación de ingresos contra egresos. Eso me va a decir el análisis T. Y aquí tengo el análisis T. Voy a pintar de naranja. Aquí está el T para una variable y el T para la otra variable. ¿Cómo se hace esto? Ahorita lo vamos a revisar. Vamos a buscar el máximo valor admitido para que la variable de ingresos sea admitida en el modelo de regresión y correlación lineal económico. Espero que usted lo tenga ahí a la vista y ya lo tenga ahí en el grupo. Aquí está el análisis T o el estadístico T de student. Primero que nada debo de considerar algunos elementos importantes. Primero tenemos que considerar que si T es mayor a la T crítica, se acepta el estimador. Recordemos que está la ecuación, ¿verdad? Y es igual a más bx. Ahorita resolvimos en primer momento este es un estimador, un parámetro, un estimador. Si este parámetro que ya salió en IBIUS como en SPSS es mayor que la que vamos a encontrar en una tablita, entonces aceptamos que esta variable A la debemos de incluir en el análisis económico. Vamos a la siguiente, el siguiente estadístico T. Si el estadístico T B, que sería, es mayor a la T crítica que vamos a encontrar en una tabla, aquí lo voy a poner entre paréntesis, ambas, ¿verdad? En una tabla de T, vamos a aceptar el estimador. Bueno, resolviendo entonces ya propiamente en el ejercicio. ¿Cuál es el TA? El T que salió en, ya sea en IBIUS o en SPSS. Aquí tenemos, no, todavía lo pasé todo a Excel. En el de ingresos, el T es 1424. Aquí tenemos 14.24. En la otra variable, es 3.81. Ahora lo que vamos a hacer es someter estos a la gran T general que vamos a encontrar en una tabla. Pero ¿cómo vamos a averiguar esto? Viene con la siguiente forma para averiguar T. Primero, tenemos que considerar el nivel de confianza, está determinado por un alfa. El nivel de confianza que queremos validar esos dos estadísticos de T. Generalmente vamos a utilizar el de 95% de confianza, como que fuera una desviación, ¿verdad? Bien. Número 2, vamos a considerar, son 10 datos, pero vamos a considerar también una letrita llamada K. Muy bien.
¿Cuántos parámetros tenemos aquí en análisis, jóvenes? Tenemos 2 parámetros. En la ecuación tenemos 2 variables, ingresos y egresos. Por lo tanto, en este modelo vamos a resolverlo nuevamente. Tenemos un alfa de 95% de confianza para resolver esta validación de los 2 parámetros. 10 registros. Y los números de parámetros tenemos 2. Como decir, cuántas variables están en juego. En la tablita vamos a buscar algo llamado grados de libertad. Aparece como GL. ¿Y cómo se obtienen los grados de libertad? Es simplemente la fórmula bien sencilla, es N menos K. Entonces, por lo tanto, los grados de libertad, N tenemos 10 datos. ¿Y cuántas variables tenemos en juego? 2, ingresos y egresos. Entonces ya sabemos que los grados de libertad son 8, ¿verdad? 10 menos 2 son 8. Con esta información ya nos podemos ir a la tablita. Aquí me dice GL, que no es otra cosa más que los grados de libertad. Y aquí en la parte superior de la tabla me da las indicaciones del nivel de confianza con el que quiero trabajar. Si usted quiere trabajar, ahorita le estamos hablando con un 95% de confianza, le sugiero que tomemos ¿verdad? 0.05 significa que 100 menos el 95 son 5, ¿verdad? Es el 0.505. Bueno, tenemos 0.05. Ahora vamos a buscar. De hecho, esto debería estar en... Bueno, no, aquí no puedo rayar, pero bueno. Busquemos entonces, ayúdenme ustedes a buscar los grados de libertad, que son, dijimos, son 8, ¿verdad? 10 menos 2 son 8. Aquí vamos y buscamos al 95% de confianza, que sería 2.306. Ese 2.306 respecto a la tabla. Entonces el T crítico, aquí lo vamos a apuntar. El T crítico para ambos parámetros. Para el primer 2.306. Si el T que obtuvimos en el ejercicio es mayor que este T de la tabla, podemos decir, vamos a incluir estos ingresos en el modelo de regresión y correlación lineal para generar un análisis económico de lo importante que son los gastos que dependen de los ingresos. Entonces en el caso de la segunda T, pues va a ser igual 2, porque este es el T crítico en tabla. Vamos a ponerlo en rojo porque es crítico, o sea, el máximo tolerable. Pero si este es mayor que este, entonces aceptamos a los ingresos y aceptamos los egresos en el modelo de regresión y correlación lineal de variables económicas, en este caso los ingresos nacionales y los egresos nacionales. ¿Estamos bien ahí? Bueno, vamos a revisar el estadístico F. El estadístico F es bastante parecido. El estadístico F está por acá. Lo vamos a pintar de otro color. Con celestito, 202. ¿Dónde lo consigo en SPSS? No se preocupe, también aparece por acá. Aquí me lo dicen, miren, el resumen del modelo. Grados de libertad 8 para el modelo. Ya me lo está diciendo. El F aquí está 202.868. Bueno, revisemos entonces 202.86. Vamos a revisar el estadístico F. El estadístico F lo vamos a poner aquí. ¿Cómo se averigua el estadístico F de Fisher? Primero vamos a generar un numerador y un denominador.
En el numerador lo vamos a obtener de la siguiente manera. Tenemos 2, los ingresos y los egresos, menos 1. Y esto lo vamos a dividir dentro de la cantidad de datos, que en el modelo son 10, menos cuántos datos tenemos. Mejor dicho, cuántas variables tenemos, son 2. Resolviendo esto, vamos a tener 2 menos 1 es 1. 10 menos 2 es 8. Entonces vamos a ir a la tabla F. En el numerador buscamos lo que salió en el análisis, ¿verdad? En el numerador y el numerador 1. Los grados de libertad en el numerador 1. Los grados de libertad en el denominador 8. Vamos nuevamente a la tablita. 1 en numerador y 8 en denominador. A un 95% de confianza, que sería el 0.05. Por acá está. Entonces nos dice que es 5.32. Igual como el T. El F que sale en el ejercicio en el modelo económico es de 206. Tiene que ser mayor al F crítico. Aquí lo vamos a poner. F crítico. Vamos a poner en rojo también. ¿Qué significa? El F, el estadístico de Fisher salió 202. Aquí ya no hablamos de los ingresos y de los egresos por separado, sino el modelo en su conjunto dice que es bueno, porque el F de Fisher es superior al F crítico que salió en el libro, en la tablita. Espero con este video tutorial pueda ser de utilidad para ustedes, para la comprensión en el análisis con variables macroeconómicas utilizando SPSS y el programa EBIOS. Nos seguimos viendo, nos seguimos escribiendo.